Everything is blue for him and himself and everybody around. He ain't got nobody to listen. I'm blue, I would need, I would die, 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 I would need, I would die. I'm blue, I would need, I would die, 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 I would need, I would die. ¿Qué pasará ahora que Bardock ha llegado a la Tierra? Descúbranlo en el siguiente capítulo. Bardock, hola, yo soy el padre de Kakaroto, mejor dicho de Goku. Si ustedes lo llaman así, yo no tengo ningún problema, a lo que todos quedarían sorprendidos al escuchar tal cosa, a lo que todos le darían la bienvenida y Bulma le ofrecería quedarse en su casa, a lo que Bardock acertaría con la cabeza. Ya había pasado una semana desde que Bardock había llegado a la Tierra, semana en la cual Goku le había enseñado a pescar, a cazar y muchas cosas más, pero cuando todos se reunieron Goku les dijo que tenía que irse, a lo que todos muy tristes le dirían a Goku: volverás. A lo que Goku diría: pero por supuesto. Goku, al llegar al planeta Vegeta, iría a donde el rey Vegeta a presentarse, a lo que Goku le diría al rey Vegeta que no quería conquistar planetas, a lo que el rey Vegeta le diría que lo tendrán que hacer sí o sí, a lo que Goku y Bardock furiosos se retirarían del palacio donde justamente habían llegado la princesa Vegeta Jr. y el Cabice Boliche. Amigos, si algunos de ustedes les gusta las princesitas, no se ofendan, o si también son calvos, tampoco se ofendan. Al llegar la princesa, Bardock y Goku irían saliendo, en lo que la princesa iría entrando, así Goku chocaría miradas con Vegeta y Bardock con Nappa. Así estos retirándose por destinos diferentes, a lo que Bardock y Goku irían donde Hine. Después de unas semanas de conquistar planetas, estos estarían cansados de matar gente inocente, harían un plan para escapar del planeta Vegeta, en el cual tendrían pensado que Raditz tenía acceso a la plataforma de planetas, así borrando todos los archivos. Bardock robaría 4 naves, Goku distraería a los guardias de seguridad y Hine destruiría todas las cámaras de seguridad. Así llegaría el gran día, así todo saldría a la perfección, pero cuando Hine ya iba a destruir la última cámara, los atraparían, así enviarían a todos los soldados, pero para aquel entonces Bardock, Hine, Raditz y Goku ya habían escapado, a lo que un soldado le iría a decir a Freezer, pero Vegeta y Nappa irían tras de ellos. Entonces Freezer de la furia destruiría al planeta Vegeta. Amigos, ya sé que la teoría se llama ¿qué hubiera pasado si Freezer no hubiera destruido al planeta Vegeta? Pero eso era antes, así que sigamos. Goku y los demás tendrían pensado ir a la Tierra. Al llegar se encontrarían con todos sus amigos, así estos dándoles la bienvenida, pero Nappa y la princesa no los encontraban, así pasando por el lado de la Tierra. ¿Qué pasará ahora? Descúbranlo en el siguiente capítulo. I'm blue, I would need, I would die, I would need.